Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Buen día a todos. ¿Qué tal está tratando la, la recuperación de los feriados para los que son de Argentina? Perfecto, buenísimo. Que se escuche, me gusta. Es la idea. Sabemos que por ahí algunos problemitas pueden hacer que por ahí no se quiera escuchar bien, pero parece que está todo ok. Bueno, la verdad que fue larga la clase teórica de hoy. Eh, Fue larga, pero a su vez es corta porque el temario es muy extenso en JavaScript. JavaScript tiene todo un universo aparte para poder desplegar soluciones, para trabajar con todo lo que tenga que ver con el frontend. De manera dinámica lo pueden hacer con JavaScript. Y ahí, como les compartí en el Discord, eh, lo que compartí en el Discord, en el tutorial, y también un compañero de ustedes también publicó, es muy extenso. Acá lo vamos a usar solamente como una herramienta. Como digo, la clase que viene, cuando ustedes comiencen a trabajar con el framework Django, van a ver que es súper sencillo y tengan que hacer una salida de HTML por vía del framework, van a ver que pueden incorporar no solo HTML, o sea, no solamente la salida de HTML, sino también incorporar el CSS que están aprendiendo y también JavaScript e incluso hacer solicitudes al framework como si fuera una API, ¿no? Obviamente no es una API, pero como si fuera una API, hacer esas solicitudes de manera dinámica directamente a la parte del back. Sí, estoy con el micrófono de la notebook. A ver, voy a ver si... Voy a hacer unos ajustes acá. Bueno, espero que con estos ajustes por ahí baje un poco el ruido. Eh, bueno, continúo. Van a poder hacer las solicitudes al framework directamente, pero vamos a usar bloques de código de JavaScript muy breve. Eh, a ver qué dice. Es que la calculadora la vamos a continuar. La calculadora la vamos a continuar. Se puede terminar con JavaScript nativo. Simplemente, o sea, no hay demasiadas complicaciones. Obviamente React, para el que quiera ir por ese camino, sí, es un camino bastante escabroso, pero no, el que quiera seguir por ese lado, no hay problema. No lo vamos a usar, simplemente es de manera anecdótica, pero sí vamos a usar JavaScript nativo, que es la idea, ¿no? Sí, lo voy a agrandar ahora en un momento cuando pasemos al código. Pero la idea detrás de esto que le agarren la mano a manipular el DOM y después cuando estemos directamente con el framework van a ver que manipular el DOM es muy sencillo, sobre todo para mostrar secciones de página, como estábamos viendo, mostrar secciones, ocultarlas, trabajar todo directamente desde una view, desde una vista, ¿no? Ahora voy a agrandar un poco esto. ¿Se acuerdan de la clase anterior, la calculadora que habíamos realizado? Yo simplemente los únicos cambios que le hice fue que simplemente se resalte el botón con hover, la propiedad hover, quede white, y después cuando hago algún clic que se marque, nada más. Un compañero de ustedes también publicó un código muy simple hecho con librerías. En este caso lo vamos a hacer solamente con JavaScript nativo, pero lo pueden hacer mucho más simple de lo que estamos haciendo usando librerías. Fíjense, ¿se acuerdan que lo último que habíamos hecho era determinar los distintos elementos y que cada elemento, al realizar una acción, yo lo pueda ver en consola, ¿no? Con console log, lo puedo ver en la consola, el botón de número, por ejemplo. Eh, bueno,
Obviamente resta nada más agregarle la funcionalidad. Estoy mirando el Discord a ver si es perfecto. Está todo bien. Bien. Bueno, yo de a ratos voy a ir mirando el chat para ver si me siguen. Y bueno, repasando lo que vimos anteriormente, eran simplemente las acciones que las tomábamos de el evento que dispara el botón, ¿no? El botón, ¿se acuerdan? Tomábamos los botones de el Query Selector. Voy a agrandarle un poquito más acá. El Query Selector nos tomaba el class que tiene los botones y ahí directamente íbamos recorriendo cada evento que hizo clic allí, lo tomábamos, por ejemplo, en una tecla, y después podíamos de esa tecla sacar qué dataset en qué dataset se hizo clic, ¿no? Por ejemplo, si fue una acción multiplicar, si fue una acción dividir, una acción restar, o sea, una operación decimal, borrar, tecla igual y demás. Y si no era nada, podía ser un número, ¿no? Si no era una acción, estoy tomando un número. A continuación, digamos, vamos a tomar los distintos tipos de objetos que tenemos acá en la pantalla, ¿no? En el DOM, y vamos a traerlos a unas constantes. Y en esas constantes vamos a ir mostrándolas y podemos trabajar con esos elementos, por ejemplo, mostrando en el display. Fíjense que esta calculadora, ¿cuál es la diferencia de la calculadora de algunas otras calculadoras de ejemplo? Que simplemente vamos a ir mostrando, como si fuera una calculadora física, mostrando los números e ir operando luego sobre cada uno de ellos. Fíjense que yo, en este caso, voy a tratar de traer primeramente el contenido del botón. O sea, el contenido del botón lo voy a traer de su contexto. JavaScript también trabaja con mucho el tema de los contextos, que después también vamos a dar más adelante cuando estemos pasando datos con el framework. El contenido del botón, espero que todos tengan el código fuente que había compartido, es el mismo, nada más yo simplemente le agregué algunos elementos de CSS nomás, nada más para que se pueda visualizar mejor. Y acá lo que yo hago es, de este elemento, lo que hago es obtener su contexto. De esta manera yo puedo trabajar directamente con lo que tengo en el botón. Eso por un lado. Por un lado voy a trabajar con lo que tengo, el elemento que tengo en el botón, que puede ser un número, puede ser un operador y demás. Pero por otro lado voy a trabajar con el número que estoy mostrando, ¿no? Que eso va a depender de mi display. ¿Se acuerdan que acá tenía el display, que es esta partecita acá? Del display lo que voy a hacer también es obtener el text content, que es simplemente el texto que va a estar, que yo voy a poder setear dentro cuando muestre los resultados, cuando muestre un número, o cuando realice una operación. Y una cosa más adicional que voy a tener que agregar acá es poder guardar la tecla tipeada anteriormente. Es decir, si yo voy guardando un historial de operaciones, porque tengo que guardar el número anterior, ¿no? Porque esta vez, fíjense, esta calculadora, a diferencia de la otra donde se muestra toda la operación completa, yo voy a ir reemplazando las operaciones. El display, digamos. O sea, voy a resetear el display, primero por ejemplo 8, cuando haga clic en 8 va a aparecer 8 acá, y después cuando haga multiplicado, voy a multiplicarlo por ejemplo 9, se va a reemplazar el 9 y ahí se va, después cuando haga clic en el es igual, se va a reemplazar la operación. Entonces yo sí tengo que guardar de alguna manera, en algún lado, el elemento tipeado anteriormente. ¿Y cómo lo voy a hacer? Simplemente voy a crear una nueva constante, tecla tipeada anteriormente, y ahí voy a acceder a la calculadora, que tengo acá, el documento, y a su dataset le voy a crear uno nuevo, uno que yo voy a, como si estuviera creando una variable, ¿no? Uno nuevo que yo le voy a llamar de la misma manera.
para mantener el contexto para que se pueda comprender. Entonces después, dentro de cada acción, yo voy a tener que resolver. Esta vez yo estaba mostrando directamente un mensaje por la consola, pero esta vez voy a ir realizando la lógica necesaria para operar. Por ejemplo, tengo que verificar que el número que se muestra es 0. Si es 0, lo que voy a hacer es directamente reemplazar ese 0 que tengo acá con lo que tenga en el botón, ¿no? Y aparte, también si es un operador, o sea, si yo tengo un operador, por ejemplo, más, menos, multiplicado o dividir, lo que voy a hacer también es reemplazar lo que está en pantalla. De la misma manera que usan una calculadora normal, tradicional, cada vez que ustedes, si tienen un 0, se va a reemplazar por el valor numérico. Entonces, ¿cómo lo hago? Con el if. Y acá lo que voy a tener es que ver si el número mostrado es igual a 0. Esta es una comparación, ¿no? ¿Recuerdan que teníamos de manera, para diferenciar la asignación de la comparación? ¿Se acuerdan que adicionaba? No puedo hacer esto. Para aquellos que recién están recuperándose de Python, recuerdan que no podía hacer esto. Tenía que hacer una comparación acá para compararlo con este elemento, ¿no? Esta es la diferencia entre asignación y comparación. Y después tenía que utilizar puedo hacer esto, ¿no? De esta manera me fijo si estoy en un 0 o si estoy en un operador, ¿no? Sin embargo, acá yo tengo que poner una ligadura lógica, digamos, una evaluación lógica de la expresión. O sea, si sucede esto o si sucede esto. ¿Se acuerdan que teníamos y o distintos elementos lógicos para comparar, ¿no? Y o lo que me permitía, con el doble pipe, o lo que me permitía es que yo ingresaba al if, abro y cierro, para que quede parejo acá. Voy a tener que buscarlo un poco más. Lo que sucede acá es que yo resuelvo esta operación lógica y me va a volver verdadero o falso, ¿no? Y después esta siguiente expresión lógica me va a volver verdadero o falso. Ambas se comparan con esta ligadura que estoy usando, ¿no? Esta ligadura de proposición lógica, ¿no? Esto tendrían que volver a repasar la parte de lógica de álgebra booleana, ¿no? Si estoy usando un i, ambos se tenían que cumplir como verdadero para poder ingresar al if. En este caso, como es un o, con que uno de los dos sea verdadero, ya puedo ingresar al if. En este caso, si es 0, si es un operador, si la tecla anterior tipeada es un operador, yo lo que quiero es setear esto con el elemento, el contenido del botón. En este caso, para setear ese display, o sea, ese elemento, tengo que ir al display. Acá tengo el display traído del elemento y accedo a su contexto. De la misma manera que obtenía el contexto del display, también puedo setearlo, obtener del botón, pero ¿con qué lo seteo? Con el contenido del botón que traje acá, ¿no? Entonces, si es 0, se va a setear con cualquier contenido del botón, o si la tecla tipeada anteriormente es un operador. ¿Qué pasa si no tengo ningún otro? O sea, estoy tipeando un número, no es ninguna de las condiciones anteriores, y uso el else, de la misma manera que en la lógica de Python también usaba el else, acá también el else. Si no sucede eso, mi display, ¿qué va a hacer? Va a ser el número mostrado más el contenido del botón siguiente que estoy tipeando. Por ejemplo, si yo tipeo un 2 y luego tipeo un 8, va a ser 28, ¿no? O sea, no va a ser va a ser una concatenación. ¿Cómo hago concatenaciones de elementos en JavaScript? Simplemente con el más. Tengo entonces el número mostrado, al cual
le concateno el contenido del botón que estoy trayendo. Si yo pruebo directamente, voy a ir viendo que se van, voy concatenando como si fuera una calculadora física. Y estoy, en el caso de que quiera operar, fíjense, no puedo. Tengo que resolver esa parte. Tengo que resolver la acción de sumar, que por el momento no hace absolutamente nada. Sumar, restar, multiplicar, dividir, no hace absolutamente nada. Solamente trabajé con la parte de los números. Entonces ahora tengo que pasar a trabajar con la parte de multiplicar, dividir y demás. Ahora tengo que resolver esta parte. Continúo con el log de la consola. O sea, no lo voy a cambiar para que se entienda dónde estamos. Y lo que voy a hacer es simplemente almacenar en la tecla tipeada anteriormente, porque esto no está seteado. O sea, si estoy seteando esto de alguna manera, digamos, estoy trabajando con esto, tengo que decirle, bueno, ahora estoy, la tecla que se está tipeando es un operador. Entonces, directamente, accediendo al dataset, a este elemento, que lo tipeé anteriormente, ¿no? Estoy diciendo, es un operador. Lo que estoy apretando, estoy presionando. Ahora voy a tener que setear un nuevo elemento que va a ser, no va a ser un nuevo elemento, simplemente va a ser qué acción estoy haciendo, si estoy sumando, si estoy restando, multiplicando, dividiendo. Todo esto lo tengo que almacenar también en una variable para saber qué es lo que voy a utilizar posteriormente. Y va a ser, voy a reemplazar simplemente con el operador que debo hacer. Esto después se lo voy a pasar a una función. Entonces a la función le voy a pasar qué operador estoy usando, y después también tengo que pasarle el elemento que voy a operar. Como tengo en cuenta que es el primer valor que estoy operando, nada más lo que hago es setear una nueva variable, primer valor, y voy a obtener el número que tengo acá. El número del display. Ese es el número, el primer valor, ¿no?, con el que voy a operar. El que tomo de acá. Sin embargo, todavía tenemos un problema, que es el tema de registrar que esta acción ocurrió, esta acción de número ocurrió. Acá registramos que la operación fue, la tecla tipeada anteriormente fue un operador, pero acá no registré en ningún momento que yo tipeé un número. Entonces, simplemente lo único que hago es, entonces estoy seteando estados, ¿no? Cada vez que, en este caso, se tipeó un número, registro que es un número, en este caso que se tipeó un operador, registro que es un operador. Pero no, recuerden que no solo tengo que setear que es un operador, sino después también tengo que guardar qué acción es la que voy a tener que hacer después a futuro para hacer el cálculo y el número mostrado en el primer valor. Hasta ahora me siguen, a ver, voy a ver. Bueno, ¿siguen viendo bien? Parece que tengo... Ah, perfecto, porque como tuve un impasse ahí, pensé que pasó algo y se perdió la transmisión. ¿Me siguen? ¿Cómo vamos seteando los estados? Después voy a mostrar un código que es el código que compartieron en el grupo. Van a ver que es mucho más simple utilizando librerías. Pero ¿por qué la idea de todas estas vueltas y usar datasets y guardar estados? Es para agarrarle la mano al
a los elementos de JavaScript nativo. Todo esto lo van a poder resumir, obviamente, en aplicaciones de librerías y demás. Todo es el primer valor es acá. Está dentro de un dataset. Estoy guardando dentro de un dataset. Primer valor. Porque después lo voy a usar cuando lo pase a una función, que va a ser la función que realiza el cálculo. Que es la función que va a utilizar los elementos de JavaScript para poder operar sobre ese elemento. Bueno, continúo. Vamos a ver hasta dónde se resuelve nuestro elemento. 9 más 5. Hasta ahora perfecto. Guarda los estados, hace la operación y me falta resolver un elemento en particular, pero vamos a avanzar con un elemento mucho más simple. El elemento simple, creo que todos vemos cuál es simplemente el elemento de borrar. El elemento de borrar es el más simple. Lo único que hacemos es buscamos nuestro display. Donde tengo mi display. Acá. Nuestro display que va a ser, cuando borre, va a ser 0. Entonces, si yo estoy trabajando y me equivoco, luego reinicio y lo pongo a 0. Ahora, otro elemento también complejo es el decimal. Es decir, el decimal, si yo coloco un decimal acá, no está haciendo nada. Me coloca 52, lo ignora. Entonces el botón decimal yo tengo que concatenar un punto acá. Tengo que hacer, a mi display, digamos, tengo que adicionarle. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente de la misma manera que acá, pero en lugar de adicionar el 0, o sea, como hago cuando borro, esta vez tengo que ver cuál es el número que se mostró, el número mostrado, y a ese número mostrado le concateno. Recuerden que esta es concatenación en JavaScript. Cuando pasemos a la función, vamos a poder observar cómo operar una suma en realidad, ¿no? No realizar una concatenación, sino una suma. Y tengo que especificar que hice clic en un operador decimal, ¿no? La tecla tipeada anteriormente fue un decimal. Entonces voy manteniendo los estados de las resoluciones. Si yo guardo esto, borro la consola, a ver si se puede minimizar. Fíjense, se va trabajando, puedo borrarlo, se va guardando a medida que voy escribiendo. Es decir, el estado se va adicionando. Si yo tengo solo un valor y hago una operación, me va a reemplazar el valor en pantalla, lo va a mantener guardado como primer valor, pero me va a reemplazar con lo que está en el display. Esto es simplemente para demostrar una calculadora tradicional, ¿no? Y ahora nos falta, tenemos implementado de manera simple, ¿no? Las operaciones, tenemos el decimal y tenemos nuestro botón de borrar. Ahora tenemos que trabajar con nuestro botón de calcular, el botón de igual. Este. Ahora lo que tengo que hacer es simplemente traer en distintos elementos cada uno de los elementos que guardé en mi dataset. Y esos, a su vez, pasarlos a una función. Primeramente voy a tener que determinar la función. O sea, voy a tener que crear una función que realice las operaciones necesarias. Las operaciones matemáticas necesarias. Y eso lo puedo hacer por afuera, directamente en otra función adicional. Que va a ser calcular, por ejemplo, en este caso. O operar, como ustedes quieran. Y le voy a pasar el primer número, el primer valor, le voy a pasar el operador y le voy a pasar el segundo elemento. Luego, dentro de él voy a tener que verificar primeramente si
el operador que estoy pasando es suma, sumar, por ejemplo, y ahí hacer la operación de suma. Lo puedo hacer en una línea si quiero, pero voy a usar con el elseIf. Entonces voy a ir agregando cada uno de los operadores de cada uno de los elementos. Entonces a medida tengo sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no? Multiplicar y dividir. Obviamente voy a tener que crear una variable auxiliar en donde voy a guardar ese resultado, que primeramente no va a tener absolutamente nada. Y después voy a tener que al resultado, en este caso si es una suma, voy a tener que asignarle. Fíjense, no podría hacer esta operación, n1 más n2. Porque lo que estoy haciendo acá es concatenando. Entonces, como yo le forzo a JavaScript que interprete que estoy operando sobre dos elementos, en este caso, por ejemplo, punto flotante, para agregarle la precisión, lo tengo que parsear a estos dos elementos. O sea, lo tengo que hacer un casteo, que es otra manera también de referirnos, que es también lo que hacíamos en Python cuando tomábamos datos de la consola, lo convertíamos a un elemento numérico, por ejemplo. Forzábamos que pase de un string a un elemento numérico. En este caso, con la función parse float, directamente hago la transformación de ese elemento a un punto flotante. Hago lo mismo con el siguiente elemento y ahora sí me va a realizar una suma de estos elementos. Lo mismo lo voy a tener que hacer cuando haga una resta, una multiplicación y una división. Es una resta, una multiplicación y una división. Y después retorno el resultado a la función que voy a utilizar cuando realice mi cálculo, ¿no? Como está definido dentro del mismo script, acá tengo acceso a esa función, o sea, no tengo que importar nada. Y lo que voy a tener que hacer es, esta vez, cambiar el contexto de mi resultado cuando haga el cálculo, o sea, al display, el contexto. Lo que voy a tener que hacer es pasarle, en este caso, la misma función calcular. Calcular va a recibir los tres argumentos que estaba necesitando, ¿no? Tengo tres que pasar acá, el primer valor, el segundo valor y el operador. ¿Cómo hago con los datasets? Por ejemplo, tengo los datasets que fui guardando, por la tecla tipeada anteriormente. Ese va a ser el primer valor, perdón. Va a ser mi primer valor. Ahí tengo guardado el número. Después tengo el operador. Es calculadora. Punto. En mi dataset tengo el operador guardado, almacenado. Y a su vez voy a necesitar traer el número, el segundo valor, el segundo dígito, que va a ser el número mostrado en el display, ¿no? De esta manera, yo lo que estoy pasando, le estoy pasando los estados a mi función para que realice la operación. Simplemente guardo, tener la consola. Fíjense, se resuelve la operación. 6, 12, y así se van resolviendo como una calculadora tradicional, común, simple. Fíjense lo que sucede, yo puedo personalizar los mensajes de error también en el caso que necesite, en el caso de que haga una división por 0, ¿no? Que en cálculo numérico, ¿se acuerdan? 1 sobre 0 es infinito. Puedo, si quiero, formatear ese elemento y mostrarlo de distintas maneras.
Esta es una forma, digamos, de puro JavaScript nativo, de poder ir resolviendo y guardando en estados cada uno de los elementos y después utilizar una función personalizada para hacer el cálculo, ¿no? ¿Se entiende? Quedó... No me muestra en la consola cuando aprieta los botones. Fíjate que tengas bien seteado. Primero, abrir y cerrar los if para cada elemento. Fíjate que el console log esté... Primeramente, borrar todo lo que tenés, o sea, para evitar que tengas por ahí alguna parte del código que tenga con algún problema, o tengas con algún problema, y empezar primero con un elemento, por ejemplo, acción. Si esto funciona, pasa al siguiente, y así al siguiente, hasta que resuelvas cada una de las secciones, ¿no? No, no avances hasta que no resuelvas que puedas mostrar, o sea, que acá se ingrese cuando en este caso no sea un número. Porque entonces significa que hay algún problema en el resto de tu código que tenés que debuguear, ¿no? Sí, ahí tendrías que resolver cómo almacenar a través de más elementos hasta que se presione la tecla AC, o la tecla de borrar. La tecla de clear te borraría todos los estados y vos podrías guardar dinámicamente dentro de... La cantidad de variables y elementos que pueden guardar en el dataset no es limitada. Incluso podrías guardar dentro de una estructura de datos, un array, y después trabajar sobre el array, por ejemplo. Hay muchas maneras de resolverlo. Fíjense lo que le quería mostrar antes de finalizar. ¿Se entendió hasta ahora? ¿Quedó bien entendido cómo se guardan los estados, cómo se pueden recuperar los estados? Es simplemente para entender eso, para comprender eso. Después calculadoras pueden resolverla con librerías, con lo que ustedes quieran. Pero esto es a manera de ejemplo. Entonces después cuando ustedes trabajan con páginas mostrando elementos, van a poder hacerlo súper fácil. Obviamente hay mucho más que ahondar en esto, pero esto va a ser lo suficientemente necesario para que ustedes trabajen con el DOM. La clase que viene, cuando trabajemos con Django, vamos a traer distintas páginas dentro de una sola. Y van a ver cómo hacerlo con JavaScript. Obviamente lo vamos a hacer en la parte práctica. En la parte teórica van a aprender primeramente cómo implementar el framework, cómo descargarlo, usarlo. Y en la clase de práctica veremos la parte de cómo trabajar con contenido adicional, ¿no? Sí, se puede guardar en constantes también. Por ejemplo, esto también se puede guardar en otros elementos, en otros const. Lo que sea más simple para ustedes, fíjense que esto es bastante extenso, lo que sea más simple para ustedes va a ser lo que van a poder resolver, ¿no? O sea, la idea no es complejizarse la vida, ¿no? Por eso les digo, no se asusten cuando entren en JavaScript y vean que se puede hacer de todo. Sí, se puede hacer de todo, porque es más, con Node.js, por ejemplo, pueden implementar todo un backend, o sea, ni siquiera necesitan Python. Pero no es la idea. O sea, de lo que se puede hacer, hay un universo, pero nosotros nos vamos a quedar con una pequeña porción nada más. Bueno. Sí, pueden continuar con el curso con el tema de las evaluaciones. Después vamos a hacer un recuperatorio, como lo había comentado. Pero cuando vamos a cómo nos conviene confeccionar los scripts. Los scripts JS los podés tener dentro de, bueno, esto es un adelanto, digamos, de la misma manera que tenemos los static de CSS. También los static los vamos a poder tener guardados ahí. Pero siempre conviene tenerlos. Esto, yo por comodidad les coloco todo el código dentro de un solo HTML, pero conviene tenerlos en un script por fuera. Fíjense que acá el JS Fidel, a manera de comodidad, me permite incorporar acá el código y acá el CSS sin necesidad de que yo en el head realice el llamado
al script, ¿no? Esto lo pueden tener aparte, es mejor tenerlo aparte para mejorar el mantenimiento del código. Es más, pueden tomarlo directamente desde un CDN y después ustedes actualizar, hacer un update del CDN cada vez que le agreguen una nueva funcionalidad, como comentaba uno de sus compañeros, de poder adicionar un operador más, ¿no? Una tercera operación, una cuarta operación, o sea, guardar muchos elementos. No les quiero asustar mucho, pero les voy a mostrar cómo sería esto en React. No se asusten porque no es necesario que lo utilicen ni nada por el estilo, pero en React fíjense la complejidad, o sea, sube la complejidad de la lectura de un código de este tipo. A ver dónde lo tengo. Déjenme ver un momento. Creo que lo tenía por aquí. Voy a, voy a crear otro JS Fidel. A ver si JS Fidel me permite. Repito, no es para que se asusten ni nada por el estilo. Es simplemente para que vean que la complejidad varía, que con ambas cosas se puede hacer lo mismo. Bueno, lo de 1/0, de ponerlo, puedes detectar directamente cuando está queriendo hacer una operación que el segundo dígito, primero que el operador sea división y segundo que el siguiente elemento sea 0, y ahí personalizas el mensaje. No dejas que sea la operación y ahí le decís, bueno, en realidad le puedes explicar, llevarle al cálculo numérico, ¿no? Que 1/z llega, se hace infinitamente largo, demás, llevarlo a cálculo numérico y demás. O puedes poner directamente operación no permitida o algo así. Bueno, fíjense lo que es utilizando Babel, por ejemplo, que es JSX. Vamos a tener que crear, en este caso, clases, por ejemplo, para acá, voy a sacarlo, voy a dejar por acá. Se crean componentes para distintas partes de la sección de su sitio web, por ejemplo, un componente para la aplicación en sí, que va a tener el display y que va a tener el panel de botones. Acuérdense que los renders se utilizan en cada componente, ¿se acuerdan? Uno para el panel, otro para el display. Fíjense después el comportamiento de los botones. Voy a tener que tener distintos elementos para el comportamiento de los botones. No solo la parte de estilo, sino también la parte de que guarden los componentes, ¿no? Cada botón va a tener un evento, un clic, que después van a tener que definir el handle click, pasar el nombre de cuál es ese elemento que se está operando, ese botón que se está operando. Después construir el panel de botones, por ejemplo, queda más organizado el código, obviamente, queda más organizado, pero fíjense lo extenso que se vuelve. El display también, ¿no? Que simplemente es un div. Esto era otra pregunta también que hacían, ¿por qué, digamos, si se puede utilizar headers, por ejemplo, elementos header
y después div header que sean class o header que sean ID. Y ambos tres son completamente independientes, o sea, los pueden usar en conjunto, porque se usa header, o sea, la parte semántica, para que se lo puedan entender los motores de búsqueda, por ejemplo, y organizar mejor la página con su IA, puedan entender mejor. También para la accesibilidad. Pero por lo general, todo lo que sea generación automática suele usar div. Así que van a encontrar por ahí algunos sitios web que utilicen o librerías o framework por ahí llenos de divs en lugar de semánticamente. Y después la función calcular, por ejemplo, va a determinar distintas operaciones según, por ejemplo, si es una operación, por ejemplo, como agregar un decimal, como operar con decimal, como los distintos es igual, si lo que se presionó es igual. Fíjense lo extenso que se vuelve obviamente esta es una calculadora completa, esta es la que pueden descargar directamente de la web de React. Yo les diría que no se detengan acá, o si quieren ir por ese camino, es toda una nueva, no es necesario a lo que voy a fines del curso, ¿no? Pero lo voy a compartir por si a alguno le interesa implementarlo. No hay ningún problema. Hace lo mismo, el mismo comportamiento. O sea, no hay demasiada diferencia. Son distintas alternativas y maneras de ver. Y después su compañero que publicó una mucho más simple, más sencilla, con muy pocas piezas de código, utilizando directamente las librerías Math. Y colocando la expresión directamente en el display, por ejemplo. Bueno, sí, va a estar disponible. Creo que está el código completo. Si no, les adjunto tanto en el Discord como también en la parte de la plataforma. Bueno, hasta ahora esto sería todo lo que necesitan, lo necesario para poder utilizar como herramienta JavaScript. Acuérdense, no va a ser lo fundamental, va a ser una herramienta más. Y la clase que viene, bueno, nos veremos y nos encontraremos para comenzar ya a integrar todo, absolutamente todo lo que aprendimos, tanto Python como HTML, como CSS, como JavaScript, todo lo vamos a incorporar y va a ser mucho más sencillo interpretar el framework ya con todo este background que vamos juntando. Pero como les digo, se puede dar un curso completo de un año de JavaScript y nos quedamos cortos incluso. Por eso es simplemente las herramientas esenciales para manipular el DOM. Recuerden que los demás, o sea, React, Native y todos los otros frameworks trabajan exclusivamente con la parte, incorporan la parte de arquitectura de los aplicativos que acá, de las plataformas, por ejemplo, Android, iOS, que acá no tenemos en cuenta porque simplemente es frontend. Fíjense que esto es puro, en este caso React, es puro frontend, es incorporar, en este caso las librerías, y después escribir el código que Babel lo va a traducir, y nada más. Es solo frontend, todas las operaciones, y nada se hace a través de pasando por algún tipo de backend o demás. Como si podrías utilizarse en Node. Por ejemplo, en Node podemos utilizar JavaScript y también hacer una consulta a la base de datos, por ejemplo. Eso es algo normal. Pero acá no. Esto es puro front. Bueno, no, por el momento no tengo novedades, pero sigan la página del Polo para cualquier cuestión. Bueno, esto es todo. Voy a compartir este código en la parte de recursos, así que quédense atentos a eso. Y bueno, también van a haber 2 nuevos exámenes que van a estar disponibles a partir de la tarde,
tengo un horario todavía definido, pero siempre con una semana de libertad para que ustedes puedan tomarla en cualquier momento que quieran, que deseen. Y en este caso tendremos en cuenta CSS y JavaScript. Muy simple, muy sencillo, como siempre, ¿no? Sí, es gratuito. Bueno, gente, los dejo. Nuevamente en la plataforma van a encontrar todo lo necesario. Todavía no está el trabajo final definido, pero tampoco va a ser demasiado complejo, así que no se asusten. Van a tener tiempo y van a poder hacerlo tranquilos. Bueno, hasta luego.